¿Cómo estás, Sebastián? Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, un placer. Un placer, es importante analizar la economía en un año de elecciones, sobre todo aún más, ¿no? Exactamente. Bueno, informe sobre canasta básica. Informe sobre canastas básicas, que es uno de los tópicos que analizamos del Observatorio Económico Regional y Urbano. ¿Sí? No sé si podríamos acceder a la página web, así de paso hacemos una introducción de cómo recurrir a los informes. Eso le va a servir también a ustedes o a los ciudadanos como para encontrar información. Si usted lo pide, allí está. Es. Bueno, ese es un informe que se llama Monitor de Precios, ¿sí? Que es un paneo de varios precios que influyen en la economía, entre ellos la canasta básica. En otro momento analizaremos detalladamente lo que vemos en la canasta básica. Lo importante es que a junio, ¿sí? Lo más relevante como para entender los precios de economía es la evolución del dólar, ¿sí? Que como se detalla en el gráfico, en la tabla, vemos que en junio cayó 2.4%. Esto ha permitido que todos los precios desaceleren, ya sea la inflación, ya sea las canastas básicas. ¿Sí? Bien. Entonces, para entender el dinamismo de los precios de la economía, siempre es bueno ver qué pasa con el dólar. Y ya después, en un rato, seguramente nos meteremos en el aspecto político de la evolución del tipo de cambio. ¿Sí? Bien. Lo que tiene relevante los precios, vamos a explicar a grandes rasgos. El IPC. El IPC es una canasta, ¿sí? Tipo que mide distintos precios y en base a eso se calcula la inflación. ¿Sí? Esa canasta incluye alimentos y bebidas, transporte, servicios, etc. Tenemos otra placa allí, ¿no? Para que los chicos la vayan buscando, que tiene que ver con la canasta básica. Sí, tiene que ver con la canasta básica, pero si querés nos podemos manejar con esto como ustedes prefieran. Bueno. Bien. Como mostraba ese monitor, bueno, la canasta básica presentó una desaceleración, ¿sí? Y la canasta básica, ¿qué hace? Resume los alimentos y bebidas de un adulto equivalente, ¿sí? Te dice, bueno, una persona entre 30 y 60 años con actividad media por mes necesita una X cantidad de nutrientes, ¿sí? En base a eso calcula la canasta básica alimentaria, ¿sí? Exactamente lo que estamos viendo en el panel ahora. Perfecto. En base a la canasta básica alimentaria se calcula la canasta básica total. Bueno, si yo destino tanto de mi ingreso a alimentos, bueno, ¿cuánto me ocupa una canasta básica total? De que es la que incluye más alimentos para bueno, no caer en la línea de pobreza o indigencia, ¿sí? Y en base a lo de una persona, que es el valor de 3.300 y 10.400 que vemos en el panel en este momento, se extrapola para una familia tipo, ¿sí? Una familia tipo, un papá, una mamá de edad media y 2 niños, ¿sí? Que es lo que en Mendoza se calcula que en el mes de junio se requerían 10.000 pesos aproximadamente para no ser indigente y 27.000 para no ser pobre, a nivel familia. Bueno. Como también se pone en la placa, los precios de la canasta básica han desacelerado desde febrero o marzo, donde tuvimos una alta volatilidad del tipo de cambio. Bien. Porque los alimentos y bebidas son productos primarios y tienen una altísima exposición al tipo de cambio, ¿sí? Bien. Esa misma dinamismo se da a la inflación, pero de otra forma, porque ya te expliqué que la canasta de IPC concluye más de alimentos, servicios, transporte, etc. ¿Sí? Bien. Bueno, uno de los análisis que nosotros hacemos y lo van a poder consultar en el informe que está en la página web del observatorio es entender el poder adquisitivo de los salarios, ¿sí? Que tenemos en Mendoza o a nivel nacional, ¿sí? Y para entender los salarios, como el INDEC generalmente tiene un retraso en la publicación del índice de salarios, esta se va a publicar recién en mayo, podemos ver qué está pasando con las jubilaciones mínimas, con los salarios mínimos vital y móvil o la asignación universal por hijo, ¿sí? Entonces el análisis que nosotros hacemos del observatorio es, bueno, yo cobro un salario mínimo vital y móvil, hoy 12.500. 12.500, bien. Claro. ¿Cuánto de esos salarios mínimo vital y móvil requiero yo como persona, ¿sí? Para mi canasta propia, para no ser pobre o indigente? Bueno, bien. Hoy requiero un 70% de mi salario mínimo vital y móvil para no ser pobre, ¿sí? De esos 12.000... De los 12.500, digamos, yo, como vimos recién, más o menos 8.000, casi 9.000, la canasta básica para no ser pobre de una persona como yo, un tipo de 30 años, entre 30 y 60, actividad media, ¿sí? Bueno, hoy con el destino del 70% de eso no sería pobre. Ahora, si yo miro para atrás 2 años atrás, mitad de febrero, mitad del 2016, perdón, yo destinando únicamente el 50% de mi salario mínimo vital y móvil, no era pobre. Entonces, el impacto de la inflación se puede ver en el poder adquisitivo de esta referencia de salario. Claro. Cabe aclarar que a veces se suele hacer esta misma análisis sobre un salario mínimo vital y móvil. ¿Cuántos se necesitan para una familia tipo 2? Una familia con 2 niños. Bueno, salario mínimo vital y móvil, entre sus requisitos te exige que no tengas cargas familiares.
Por eso lo veo contra el de una sola persona. Bien. También podemos hacer el mismo análisis con la asignación universal por hijo. En este caso sí podemos ir a pensar cuántos asignación universal por hijo promedio, que son más o menos 2.500 pesos, necesito yo para que una familia tipo 2 no sea pobre. ¿Sí? Bueno, en este caso la relación, como se va a ver en el informe, te da unas 10 asignaciones universales por hijo para que una familia tipo 2 no sea pobre. Bien. Tengamos en cuenta que es una métrica de poder adquisitivo, porque obviamente una familia tipo 2 tiene 2 hijos. Bueno, acá necesitas 10 hijos para no ser pobre, lo Claro. cual no tiene, Bueno, no tiene sentido. comparado, digamos, básicamente con algunos datos del año pasado, de mitad del año pasado, se necesita un poco más de ese salario mínimo vital y móvil para no ser pobre. En el caso del salario mínimo vital y móvil, sí, en el caso de jubilaciones mínimas tuvo un aumento en junio, recuperó un poco de su poder adquisitivo, la asignación universal por hijo tuvo un aumento fuerte del 60% en marzo, ha recuperado un montón de poder adquisitivo que de por sí ya venía perdiendo, y el salario mínimo vital y móvil, viste, salió en las noticias de que se espera después de las elecciones paso un aumento del 30% un aumento y más. del 30, Bueno, ¿no? justamente, y es lo que vimos en el panel de recién, el monitor de precios, que viene retrasado contra la inflación, ¿sí? Por Bien. eso está necesitando un poquito de... Bueno, genial. Y teniendo en cuenta que la jubilación de a poco viene bajando en estos últimos meses, según los datos del INDEC, también parece ser positivo, ¿no? Sí. Bueno, Bien. lo importante siempre es tratar de que el poder adquisitivo no se pierda, pero en el medio tampoco que se retroalimente un proceso inflacionario, ¿no? Bien. Creo que en las noticias, en las campañas se estuvo hablando un poco de no pagar intereses de las LELIQ y destinarle a pagar jubilaciones. De ese tema te queremos preguntar justamente. Excelente. Porque tiene que ver con el poder adquisitivo, con los salarios, ¿sí? Sí. Y en base a lo que se ha perdido en salarios, según lo que dice Alberto Fernández, yo voy a generar un 10 o un 20% de aumento en jubilaciones y salarios, quitando impuestos a las LELIQ. Sí. Lo que nos preguntamos todos los ciudadanos argentinos es si esto es posible. Bueno, la conexión es difícil a veces de enlazar, ¿no? Porque una cosa, digamos, una LELIQ, de dónde se origina su renta y su ingreso, sus intereses, y otra cosa es, digamos, de dónde vos obtenés recursos para pagar o dar aumentos a los jubilados o pagarle los medicamentos. Son dos cosas que realmente no tienen nada que ver. A mí me hace acordar cuando salió, se empezó a hablar de que un kilo de manzana o de pan era más caro que un kilo de una camioneta 0 kilómetros, digamos. Tiene la misma relación lógica, ninguna. O sea, las LELIQ son una herramienta de política monetaria ante un banco central, digamos, que está atrás de una política monetaria mediante el control de la cantidad de dinero en la economía, ¿sí? La LELIQ es un instrumento de él. Paga intereses, los opera con los bancos principalmente. Los bancos obtienen depósitos de los ciudadanos, ¿sí? Y con eso se han vuelto y compran las LELIQs. Hoy principalmente el instrumento más operado por los bancos, porque los préstamos realmente están yendo muy mal. Bueno, este instrumento lo que permite es sacar liquidez de la plaza de los ciudadanos bajo el concepto de que la cantidad de dinero o el exceso de cantidad de dinero sobre los bienes y servicios genera inflación, una visión que se llama monetarista, que es la que hoy adopta el Banco Central. ¿Sí? Bien. Bueno, en el caso de Alberto Fernández no entendería bien la relación, porque si vos dejas de pagar las LELIQ, en definitiva tendrías una emisión monetaria enorme. Hoy las LELIQ son aproximadamente el 80% de la base monetaria, por lo cual duplicarías la cantidad de dinero. Eso se iría a precio, eso se iría a tipo de cambio, entonces necesitaría más plata de la que vos estás queriendo aumentar las jubilaciones o los pagos de los medicamentos, y ahí es donde empiezan las inconsistencias. Claro. Bueno, habría que analizarlo más entonces, ¿no? En profundidad. Supongo que el aumento salarial para generar un correcto poder adquisitivo está bien. El tema es de dónde sacamos esos recursos. Siempre es importante hablar de los recursos, y el problema inflacionario que hoy tenemos, evidentemente, y siempre si nos ponemos a escarbar de qué es lo que pasa y qué viene, de dónde salen las LELIQ, que salen de las LEVAC, que salen de emisión de títulos de deuda en dólares que se vendía al mercado, bueno, todo termina en un tamaño de gasto público insostenible que antes era inflación monetaria, y hoy se trata de sacar del mercado, del circulante del público, bueno, termina en estos instrumentos. Bien. ¿Cómo irán bajando? ¿Cómo se irá disipando el tamaño de estas LELIQs y demás? Bueno, eso va a depender mucho de la inflación, ¿sí? Porque lo que se busca con la tasa de rendimiento de las LELIQs es que le ganen a la inflación, generen lo que se llama tasa de interés real, y con eso que se incentiva que los bancos paguen buenas tasas para los depósitos, ¿sí? Y con eso, bueno, se genera el circuito de colocación. Bien. En la medida que la inflación baje, van a poder liberarse más LELIQ digamos, a la calle, el crecimiento de la economía va a ayudar a absorberlas,
y obviamente a reducir el stock que hoy tienen. Bien. Seba, como siempre, gracias por estar con nosotros. Un placer. Gracias a ustedes.